Gracias. Bueno, ahí está. Entiendo que está funcionando la grabación. Eh, Voy a compartir pantalla. Esperen que también voy a compartir el sonido. Bueno, hola a todos. Gracias por la paciencia. Eh, Les voy a pedir, como le pedí antes a Sofi, pero lo hago extensivo a todos los participantes, que me interrumpan sin ningún problema. Entiendo que la vía más ordenada, tal vez, es si alguien tiene alguna duda o consulta, poner en el chat. Yo no tengo acceso al chat, así que las chicas ahí del CESAC me interrumpen sin ningún problema, y si lo hace alguien del público tampoco, tampoco es un problema. Yo arranco a hablar, me es difícil tener feedback porque no las veo, eh, o muy pequeñitas, mi vista no me acompaña. Entonces, nada, cualquier cosa que les quisieran profundizar o hacer doble clic, por decirlo de alguna manera, por supuesto, siéntanse libres. Absolutamente todo lo que yo les comparta acá, después los voy a compartir, les va a llegar a través de la manera que ustedes tengan de cómo se comparte el material, tanto las investigaciones que mencione como los recursos o los artículos de los cuales aparezcan códigos QR en la presentación, que eso también es una vía de acceso al material, pero además los van a tener, los van a recibir enviados de manera tangible. Bien, bueno. ¿Por qué hablar primero en un posgrado de educación inclusiva de inteligencia artificial? Es la primera pregunta que supongo muchos se harán. Y bueno, la verdad que eh, estamos viviendo un momento bastante particular de la humanidad, independientemente de que cada uno tendrá o irá construyendo su idea sobre cuánto es una buena noticia o no tanto todo lo que está sucediendo, pero es innegable que estamos viviendo una revolución que atraviesa nuestra manera de vivir, ¿sí? Hay quienes dicen que estamos viviendo uno de los mayores cambios tecnológicos de toda la historia de la humanidad. Y decididamente eso, al margen de qué dimensión le demos, modifica las experiencias de aprendizaje de los alumnos en general, de los chicos en particular, que nos representan mayores desafíos en su trayectoria. Y modifica también, sin duda, la demanda ambiental, es decir, las habilidades que los chicos van a necesitar ir desarrollando para poder resolver los problemas que este nuevo mundo, por llamarlo de alguna manera, les va a ir representando. Entonces, como es fundamental cuando nos sentamos a pensar en trayectorias eh, de chicos que representan desafíos en el desarrollo, y cuando nos sentamos a pensar en los diferentes actores desde salud, desde educación, en cómo podemos acompañar esa trayectoria de la mejor manera, es fundamental siempre estar mirando, bueno, qué vamos a priorizar, en este contexto, cuáles son las habilidades que más van a requerir desarrollar para resolver los problemas que se le vayan surgiendo y manejarse con autonomía. Pues es fundamental estar mirando qué hay allá afuera, qué es lo que está sucediendo en el mundo en el que van a salir, para tener en cuenta, para tomar decisiones que sean lo más integrales posibles, ¿no? Entonces, lo cierto es que el mundo en el que estamos viviendo está siendo completamente atravesado por la inteligencia artificial, eh, al punto de que hay una idea bastante fuerte que circula en términos de que algo así como que, bueno, el mundo tal como lo conocemos está como cambiando maneras y a velocidades vertiginosas, ¿cierto? Eh, pero bueno, como decíamos antes, independientemente de cuánto la postura que podamos tomar en términos de si esto es algo bueno, consideramos que es algo que va a mejorar la calidad de vida, es algo que va a mejorar las posibilidades de aprendizaje, participación y bienestar de más personas o no, es algo que realmente está sucediendo y que hace o empieza a hacer, a modificarse lo que hace a la ética profesional de todos los que trabajamos en salud y educación, porque redefine de alguna manera las posibilidades de accesibilidad, redefine los contextos de aprendizaje, y redefine las experiencias diarias de las poblaciones de chicos, de padres y docentes con los que trabajamos, ¿no? Y se habla, hay una corriente muy fuerte de investigación en la línea de
todo el potencial que la inteligencia artificial tiene como un recurso que puede aumentar posibilidades de aprendizaje y participación. Eh, y si esa posibilidad existe, pues decididamente nos llama o nos convoca a que nos empapemos en ese rubro, exploremos e investiguemos para aportar todo lo que tenemos para aportar como profesionales de la salud, de la educación, eh, para que eso suceda, ¿sí? De alguna manera. Pero lo cierto es que es muy ambiguo allá afuera el discurso, hay mensajes muy efímeros y muy cortos y poco profundos sobre posturas a favor y en contra. Las posturas en contra son de alguna manera riesgosas o de alto riesgo y entonces uno, siempre cuando uno trabaja con poblaciones vulnerables, dice, "Bueno, veamos bien primero de qué se trata esto y después veamos de qué manera lo incentivamos, lo alentamos, ¿sí? Pues toca hacerlo, ¿sí? Toca eh, empaparse, arremangarse, explorar, investigar para ver de qué manera y en qué medida la inteligencia artificial está atravesando las experiencias de aprendizaje de los chicos, está atravesando las experiencias del día a día, de la vida diaria de los chicos, y de en qué medida puede ser un recurso potenciador de experiencias positivas, ¿no? Y cuando hay tanta información ambigua, contradictoria, veloz y demás, siempre uno, por lo menos lo que yo hago es, bueno, anclarme en organismos internacionales que tengan cierta como trayectoria eh, o profesional o cierta solidez de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido la UNESCO viene realizando varias acciones desde el inicio de la masividad de la inteligencia artificial allá en el 2022. eh, el director, desde la Dirección General de la UNESCO, plantean esto de, bueno, la verdad, y en esto hay un consenso bastante universal, puede ser un gran recurso que ayude a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la Organización de las Naciones Unidas. Ustedes saben que el cuarto objetivo de desarrollo sostenible es lograr una educación inclusiva y de calidad. Entonces, en la misma línea, vuelvo al concepto anterior de, bueno, esto puede ser un recurso que realmente aumente posibilidades de aprendizaje. Salgamos a explorar de qué manera, en qué medida y qué podemos hacer cada uno desde nuestro lugar para que eso suceda, ¿no? De hecho, este año, y en la misma línea, la UNESCO dedicó el Día Internacional de la Educación, que es el 24 de enero, enteramente a talleres, charlas y presentaciones de materiales relacionados con la inteligencia artificial y su posibilidad de aumentar posibilidades de educación, ¿no? Aumentar posibilidades de aprendizaje y participación para todos. Un poco el foco de la UNESCO está puesto en esto de que eh, el- la inclusión, o sea, que la inmersión de la inteligencia artificial dentro de la educación sea inclusiva, que aumente posibilidades y que trabajar para la mayor equidad que podamos en ese sentido. Mm. Este, este comunicado, por llamarlo de alguna manera, estuvo presente en el portal de la UNESCO durante mucho tiempo, durante todo el primer trimestre, si se quiere, del año. Es un titular simple como el que uno pudiera encontrar en cualquier diario, pero lo que quiero mostrarles es una manera de presentar la información que a algunos de ustedes les parecerá poco atractiva o que es común para todos nosotros. Y entonces, si yo les pongo esto, es exactamente la misma cantidad, la misma información, pero presentada de una manera un poco más amigable, visualmente un poco más atractiva, ¿sí? Y entre esto y esto simplemente hubo una captura de pantalla del comunicado anterior que yo hice de la página de la UNESCO y le pedí a ChatGPT un punteo de las ideas centrales de este comunicado de modo tal que sea más amigable. Y simplemente con eso tengo una manera más de presentar la información que sea un poco más accesible, que aumente las posibilidades de motivación y de participación de todos, ¿no? Es como un ejemplo de cómo de una manera simple, accesible y sin costo puedo obtener en poco tiempo algo fácil que aumente las posibilidades de participación.
Acaba de terminar la semana pasada, un poco en línea con el debate que está habiendo a nivel internacional, el nivel de importancia que se le está dando al asunto a nivel internacional. Eh, Hace unos 3 años se ha asignado un Día Internacional del Aprendizaje Digital y se hace una semana por año de exposiciones y presentaciones y de investigaciones sobre esa temática. Acaba de terminar la semana pasada, la Semana de Aprendizaje Digital del 2025, que se hizo en Francia, y estuvo todo centrado en el impacto que la inteligencia artificial eh, está teniendo sobre la educación y el potencial que puede tener para, como describen acá de manera bien clara, lograr un progreso inclusivo, ¿no? Para aumentar las posibilidades de aprendizaje y participación de todos. Como es una temática de interés internacional y un poco teniendo en cuenta o en línea con cómo se piensa el mundo digital, hay una tendencia muy fuerte en Internet de eh, hacer accesibles todas las investigaciones que se relacionen con educación e inteligencia artificial a nivel general. Si las investigaciones son de educación inclusiva e inteligencia artificial, más todavía, ¿ok? O sea que es un buen momento para investigar sobre el tema en términos de que muchas revistas que tienen en general suscripciones pagas abren el acceso para que cualquier persona pueda acceder a ese material. Acá les comparto, hay una revista que tiene varias publicaciones sobre la temática del año pasado. Eh, Ahí en ese escaneando el código QR acceden al link de la revista. De todas maneras, también lo van a recibir eh, como PDF, pero bueno, es una manera más en el caso de que no les dé el peso porque el archivo es bastante pesado. Bien, entonces, lo que sí creo que es importante tener en cuenta es la dimensión ética de todo esto en términos de la situación es sumamente, vamos a decirle, exponencial, es decir, que los avances tecnológicos son vertiginosos, van mucho más rápido que nuestras posibilidades de acomodarnos a eso. Y lo cierto es que quienes trabajamos en educación y quienes trabajamos en salud mental, deberíamos estar un poco, o tenemos mayor responsabilidad de empaparnos de lo que sucede para poder orientar y asesorar en relación a cómo esto puede ser una herramienta positiva para el aprendizaje, la educación y el desarrollo, ¿no? Y entonces, al respecto, en uno de los documentos que sacó la UNESCO hace un par de años, en donde hay una introducción de Rosana Morduchowicz, que es una socióloga argentina, da un mensaje muy claro en términos de, no es una opción, ¿no? Un poco el mensaje es, nadie puede decir que no le importa la inteligencia artificial o que, bueno, es un tema que a mí no me toca tanto o no, porque es algo que está sucediendo y lo que se plantea de manera bastante fuerte es, bueno, si vos no opinás, la inteligencia artificial va a decidir por vos. Básicamente, ese es un poco el concepto en términos de, va a moldear las experiencias de aprendizaje de tus alumnos, de tus pacientes, de tus familiares a cargo, sin pedirte permiso y sin que vos puedas, de alguna manera, intervenir para mejorar la experiencia. Ese es un poco el concepto y el mensaje que por lo cual se convoca a la mayor profundización posible de los distintos recursos que existen para poder mejorar las experiencias de aprendizaje. Al punto de que se plantea o se hace bien explícito cómo se redefine inclusive el proceso de alfabetización en sí, ¿no? Y quiero destacar esta parte donde plantean, bueno, las competencias en lectoescritura por sí mismas se están ampliando y evolucionando a medida que las personas se involucran cada vez más en la información y el aprendizaje mediante las tecnologías digitales, ¿no? Es como un ejemplo de cómo esto está como atravesando las experiencias de aprendizaje en todo sentido, las experiencias de los chicos que los chicos tienen allá afuera eh, del sistema escolar y que por ende potencian o no las habilidades que se trabajan dentro de la escuela. Y un poco también el foco puesto en la importancia de que es uno de los objetivos de la educación, desarrollar habilidades de ciudadanía digital. Es decir,
dotar a los chicos y darles recursos para que puedan hacer un uso seguro, responsable, crítico y reflexivo de las tecnologías con las que se van enfrentando, ¿no? Las tecnologías que van surgiendo, con lo cual decididamente tienen que estar de alguna manera atravesadas dentro de las experiencias educativas y, por supuesto, introducidas en algo tan potente como lo puede ser la inteligencia artificial, de manera tal que puedan aumentar posibilidades en todo sentido, ¿no? Y todo esto genera un debate no resuelto, por supuesto, en el mundo entero sobre, bueno, pero ¿qué habilidades deberíamos estar desarrollando? Este nuevo mundo que se está configurando, ¿qué implica? O sea, tenemos que estar trabajando qué, ¿no? De alguna manera. ¿Cuáles son esas habilidades que, si no las trabajamos decididamente, no estamos dotando a los chicos de las habilidades que necesitan para ser ciudadanos de este mundo, ¿no? De alguna manera. Y al respecto, y un poco también para ejemplificar el alcance o cómo aumenta posibilidades de accesibilidad, les quiero compartir un artículo que a mí me interesó muchísimo, me parece súper claro, sobre un debate de diferentes expertos sobre, bueno, cuáles son esas habilidades. ¿Son habilidades distintas o son las mismas pero con diferente formato? Bien, entonces este artículo genera un debate entre diferentes expertos. El artículo es el que ustedes ven acá, esta es una captura, con el código QR acceden, después se los mando en PDF y está en inglés, como verán, ¿sí? Y entonces uno dirá, eso hubiera sido hace muy poco tiempo un tema, en mí por lo menos, lo leo con esfuerzo, con el traductor, no me genera la misma, no lo leo con el mismo nivel de entusiasmo que si estuviera en castellano, si pongo y lo traduzco, se generan un montón de frases que son gramaticalmente incorrectas, eso me complica la comprensión y demás. Pues ahora no tengo ni que hacer eso. Yo simplemente le digo a una IA, después les voy a mostrar esta cómo acceder, seguramente varios de ustedes la conocen. Decime las ideas principales de este documento y yo solamente le explico, le hablo en castellano, le escribo en castellano y ya sabe o se da cuenta que me tiene que responder en castellano. Entonces me hace un resumen con un punteo de las habilidades que mencionan los autores y yo ahora después les voy a hacer una conclusión con mi apreciación, pero decididamente, si hablamos de diseño universal o si hablamos de pensar propuestas educativas que tengan diversificación de acceso a la información y de acomodarse a las necesidades individuales, pues claramente es un recurso que de manera muy simple, con bajo costo cero, les diría, por supuesto que supone el acceso a un dispositivo y a Internet, pero por lo menos en Argentina la penetración es altísima de dispositivos y de conectividad. Aumenta enormemente la posibilidad de aprender eh, de personas en diferentes situaciones y con diferentes perfiles, ¿no? Bueno, yendo específicamente a lo que son las habilidades en ese debate, un poco resumiéndoles, evitándoles el ida y vuelta en el debate, a lo que concluyen los expertos que presentan esta investigación es, bueno, la verdad es que parece ser que, esto no es menor resaltado y con Lita, parece ser que ¿sí? Vivimos en una época que se caracteriza por la incertidumbre, ¿ok? Incertidumbre es como una de las cualidades de los adjetivos primeros. Entonces, bueno, parece ser que las habilidades que veníamos trabajando sí siguen siendo de alguna manera necesarias, ¿no? Entonces, lo que sí tendríamos que ver es de qué manera, o sea, no se lee y se analiza textos de la misma manera, ¿ok? Sí, desarrollar habilidades de lectura y análisis de textos, escribir de manera, en términos de expresar ideas de manera estructurada, clara y coherente, resolver problemas matemáticos, poder hacer investigaciones rigurosas usando diferentes fuentes, son habilidades que confluyen estos expertos en las que sí, habría que seguir trabajando, sí, aplicadas a nuevos dispositivos, incluyendo habilidades de lo que se llama lectura digital, pero en donde sí tenemos que poner el foco y en donde aparece una habilidad que siempre estuvo presente como una habilidad necesaria
en el desarrollo de la trayectoria educativa de los alumnos, pero que toma mucho más relevancia es la idea del desarrollo del pensamiento crítico y la autorregulación para un aprendizaje autónomo. Porque decididamente este contexto ofrece muchísimas más oportunidades eh, de aprendizaje autodirigido, ¿no? De hecho, la experiencia lo demuestra en términos de que muchísimos chicos dominan, manejan y han aprendido muchísimos más recursos y el manejo de diferentes dispositivos que nosotros no le hemos enseñado. Lo digo con este tono, no es algo que me parezca una buena noticia, porque no me queda claro, creería que no todos los que ellos han aprendido, estaba bueno que los aprendan, pero decididamente han requerido de aprendizajes de habilidades de aprendizaje autónomo con más o menos autorregulación en función de cada herramienta. Entonces, un poco la conclusión es sí, por ahora seguimos trabajando en las mismas habilidades aplicadas a los nuevos contextos. Es más desafiante que antes trabajar esas habilidades porque el sistema cognitivo de los chicos se va moldeando con experiencias bien distintas en velocidades y niveles de profundidad de la información, con mayor tendencia a los formatos digitales visuales veloces, lo cual hace bastante más difícil motivar y generar propuestas de aprendizaje en formatos que suponen procesamiento verbal, secuencial y con mayor velocidad de procesamiento. Pero también se agregan, pero en qué cambio, nuevas habilidades que son bien propias de lo que sería la revolución que estamos atravesando. Se habla de la necesidad de alfabetizar en un manejo eh, responsable, seguro y crítico de todo lo que es el mundo de Internet. Tuvimos 20 años para hacer eso. Las investigaciones venían demostrando que no lo habíamos logrado. La pregunta actual es, bueno, entre el surgimiento de Internet y la aparición masiva de la inteligencia artificial durante estos 20 años, ¿cuánto vamos a tener entre la aparición de la inteligencia artificial y el próximo descubrimiento disruptivo, ¿no? Como la necesidad de ponernos a trabajar lo antes posible para tratar de desarrollar estas habilidades. Habilidades de alfabetización digital a nivel general, cuestiones relacionadas con una interacción ágil y fluida con dispositivos digitales. Si bien la mayoría de los alumnos interactúa con plataformas digitales, eh, y de hecho las generaciones actuales que están en el sistema escolar son llamados nativos digitales, la realidad es que la experiencia demuestra que no tienen un uso asertivo y ágil de herramientas digitales para aprender, con lo cual requieren que el mundo adulto, el mundo educativo los guíe y les enseñe cómo usar a favor para aumentar sus posibilidades de aprendizaje herramientas digitales. Y después, bueno, lo mismo aplicado a lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Hay unas nociones básicas de eh, cómo aplicar la inteligencia artificial para aumentar las posibilidades de aprendizaje, para que sea un recurso que aumente nuestro potencial. Entonces, bueno, ¿de qué manera y en qué medida todo lo que está sucediendo y todo lo que les vengo compartiendo redefine las trayectorias de los chicos con proyectos de inclusión? En concreto, ¿qué es lo que podríamos y deberíamos hacer para acompañar de la mejor manera posible a estos chicos, sus familias y los docentes y el mundo educativo en general, ¿no? Bueno, esa es la primera emoción que me genera. Me encantaría decirles, olvídense, tengo la posta, paso uno, paso dos, paso tres, y es muy simple, bonito y barato. Bueno, no tengo esa respuesta. De todas maneras, sí creo que hay algunas cosas pequeñas para hacer que se pueden empezar a hacer hoy mismo y vamos ahí. Vamos eh, el objetivo de este encuentro es que se vayan con esas herramientas simples y posibles para empezar a implementar lo antes que puedan las que no estuvieran implementando, ¿no? Pero antes de ir a esas herramientas, sí es importante entender
la incidencia que tiene las experiencias personales de que cada uno de ustedes o de cada uno de todos los que trabajamos en educación, en salud y orientamos sobre cómo acompañar a los chicos en sus trayectorias educativas, en las decisiones que tomamos. Porque nuestras experiencias previas fueron moldeando las ideas que nos fuimos armando, ¿sí? Y entonces, primero tenemos que ser conscientes de que por más tecnológicos o no tecnológicos que cada uno de ustedes se considere o que nos consideremos, absolutamente casi todos los seres humanos en este momento no se siente preparado para afrontar los cambios tecnológicos que están, no se siente preparado para afrontar lo que sucede, básicamente. Mm. Trabaje en el área que trabajé, ¿sí? Aún los programadores, que uno podría decir, bueno, son los capos IT, tampoco. Entonces, el primer paso creo yo es asumir que la situación es difícil, sumamente desafiante, totalmente disruptiva, ¿sí? Y que supone de nosotros un nivel de flexibilidad extrema, ¿sí? Entonces, todos tenemos este miedo, hasta tiene sigla, ¿sí? Ahora se llama el FOBO, el miedo que en inglés las siglas representan miedo al verse obsoleto. Por ser seres humanos, simplemente por eso tenemos una biológica e irresistible tendencia a instalarnos en patrones conocidos que nos vinieron funcionando y no salir de ellos. Con lo cual, por más de que, por más entusiasmados que en el mejor de los casos logre que se vayan de este encuentro, internamente va a haber un chip que los va a tratar de volver a traer a su manera el paradigma anterior con el que nosotros nos formamos, buscando argumentos a favor de por qué hay que seguir eh, centrando los objetivos del aprendizaje en las habilidades mismas que nosotros trabajamos de la misma manera, ¿sí? Eso es esperable que sucede y sucede, no sucede por una cuestión constitutiva de cómo estamos diseñados, por así decirlo, los seres humanos. Pero además hay otra variable que no es menor y que cuán entusiastas y optimistas barra pesimistas y poco motivados con las nuevas tecnologías cada uno de ustedes se sienta, depende en gran medida del momento en el que nacieron. Y hay un me sale científico, pero no es un científico, es un escritor inglés que en realidad no tiene nada que ver con este tema, pero que explica este fenómeno humano de manera muy clara y hasta graciosa. Se los voy a compartir con ustedes. Este señor, Douglas Adams, escribió una serie de novelas de ciencia ficción que fueron furor, fueron bestsellers, se vendieron millones de copias, pero estamos hablando de fines de los 90, o sea, este señor se murió en el 2000, ¿ok? Antes, en los 80, perdón. Y él lo que planteaba es, esto, perdón, quiero hacer una aclaración. Yo conozco la historia de este hombre y sus ideas leyendo el libro Artificial de Santiago Bilinkis y Mariano Sigman, donde hacen como todo un análisis de cómo la inteligencia artificial eh, impacta en todo lo que es nuestra vida, básicamente, ¿no? Bueno, entonces, plantear, este hombre lo que describe es el ser humano siempre tuvo cierto dilema en relación a acomodarse a las nuevas tecnologías que fueron surgiendo. Habla en general, ni sabía que iba a existir la inteligencia artificial cuando lo menciona, pero es completamente aplicable a lo que está sucediendo, creo yo, y para que cada uno haga el análisis correspondiente. Dice, la verdad es que los seres humanos tendemos a evaluar como más positivamente o negativamente una tecnología dependiendo en qué momento de nuestra historia aparece esa tecnología. Entonces él dice, todo lo que ya existía, cuando vos naciste, te va a parecer normal y común, como algo natural de cómo funciona el mundo, ¿sí? Bueno, ahí están los chicos, ¿no? Todo lo que se inventa entre tus 15 y tus 35 años es algo como nuevo, emocionante, revolucionario.
algo a lo que por ahí podrías dedicarte la vida entera, podrías armar tu profesión en torno a eso. Y todo lo que se crea después de tus 35 años, la verdad decididamente va contra el orden natural de las cosas, es como, no hay manera de que esto vaya a funcionar. ¿Eh? Independientemente de cuánto se dé de manera tan prolija, ¿sí? Yo, bueno, decididamente estoy ubicada en el tercer grupo, ¿sí? La inteligencia artificial irrumpió pasados mis 35 años. Admito que me genera cierta fascinación, si se quiere, en algún punto, pero al mismo tiempo que una parte de mí está convencida que esto viene a alterar el orden natural de las cosas, ¿no? Básicamente pareciera ser algo incluso hasta visceral, ¿no? De algún modo. Y sí es importante, independientemente de qué hagamos con eso, tenerlo identificado, porque no es menor. Y esto que les decía antes, bueno, la verdad que nosotros tenemos que liderar decisiones o orientar a padres, docentes en decisiones sobre qué habilidades priorizar, qué recursos compensatorios trabajar en determinados perfiles en un mundo que es completamente diferente al mundo con el que nosotros nos formamos, es completamente diferente al mundo en donde nosotros tuvimos nuestras experiencias educativas. Entonces, decididamente nos pone en un lugar eh, que puede ser de desventaja en algún punto, salvo que lo tengamos identificado y busquemos de alguna manera trabajarlo, ¿no? Entonces, vamos puntualmente a, ok, en concreto, ¿qué podemos hacer para usar la inteligencia artificial como un aliado para reducir barreras? En definitiva, es el objetivo central de la educación inclusiva, ¿no? En lo que todos trabajamos para que suceda de algún modo. Eh, Lo primero que tenemos que entender es esto de que absolutamente nadie nació sabiendo inteligencia artificial, pero nadie, literal, no hay un experto que tenga 20 años de trayectoria, ¿sí? Entonces, decididamente estamos todos, si lo que tenemos a favor es, el recurso está ahí afuera, está disponible, tenemos que arremangarnos, tener la voluntad de querer salir a explorarlo. Explorarlo, ir de vuelta, ensayo y error, probar cómo es esto que dicen, ¿eh? Pero esto es una porquería, no sirve para nada. A ver, y si hago esto, hay que pasar por ahí. Tenemos que pasar por ahí decididamente, nos guste o no nos guste, y una de las principales barreras que se nos generan es, bueno, venimos formándonos en un montón de temas y siendo expertos, podríamos decir, en algunas áreas, y tenemos que conectarnos con algo en lo que somos totalmente ineptos, porque la verdad que uno empieza a probar y la verdad es que eh, no es algo que viene con un manual. Hay muchas cosas que son intuitivas, pero decididamente suponen ensayo y error. Uno tiene que probar, se tiene que equivocar, se tiene que desilusionar, tiene que volver a intentar de otra manera, y hacerlo nos posiciona de mejor manera o nos prepara para poder hacerlo mejor con la tecnología nueva que vaya a surgir que todavía no conocemos. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que dice la UNESCO como la secuencia didáctica sugerida en la interacción con la inteligencia artificial y la formación para buscar su aplicación en ámbitos educativos? Bueno, el primer paso es buscar entender cómo funciona esto, después salir a aplicarlo, ¿no? ¿Verdad? Con aciertos y desaciertos, para después utilizarlo para crear. ¿Ok? Con que estemos en los niveles de entender y aplicar es un montón. Creo que en el estado de desarrollo que viene el asunto, creo que estaríamos bien, ¿no? Pero bueno, lo que sí quisiera compartir con ustedes es pensar un poco en conjunto, bueno, ¿qué sería? Esperen, esperen un segundo, ahí está. ¿Qué serían los contenidos mínimos que cualquier persona que trabaja de alguna manera, está relacionado con procesos de educación inclusiva, salud mental o ambas áreas, debería mínimamente manejar? Bueno, en septiembre de 2025, y aclaro esta fecha porque de verdad que esto cambia mes a mes, semana a semana, digo, mm, ya la fecha pasa a tener realmente otro tenor, digo. En marzo era diferente tal vez, ¿sí? Mm. A grandes rasgos, entender que hay como tres grandes monstruos, podríamos decir, ¿sí? Que están liderando.
la vorágine de la investigación y los productos y servicios que se ofrecen con inteligencia artificial y que pueden ser sumamente beneficiosos para la educación, bien aplicados y entendidos, y son la empresa OpenAI, que es la que lanzó inicialmente ChatGPT, Microsoft, que tiene inserto en sus motores de búsqueda Copilot, que es la especie de ChatGPT de Microsoft, ese es el icono de Copilot, y Google, que lanzó Gemini, que es el ChatGPT de Google, ¿ok? Que está en general inserto en la mayoría de las herramientas de Google, depende del formato que ustedes tengan. Y entonces, bueno, ¿desde dónde? Primero es importante entender esto en términos de que esta es la situación actual. Entre ellos hay una competencia feroz por ver quién mejora el servicio y los productos que van lanzando de manera más rápida, ágil y con mayores usuarios. Absolutamente todos tienen usos hoy accesibles y gratuitos para aprender. ¿Sí? ChatGPT tiene lo que se llama el modo estudiar y aprender. Gemini tiene lo que se llama el modo aprendizaje guiado y además tiene la posibilidad de tener gemas que funcionan como tutor. Y Windows Copilot está inserto absolutamente en todos los textos que se abren desde PDF. Ahora vamos a ver cómo, eh, aumentando enormemente las posibilidades de comprensión en textos complejos y de manera simple. No quiero decir gratuita porque es gratuita en términos de que no requiere ninguna suscripción ni ningún usuario, pero bueno, sí supone tener un dispositivo conectado a Internet, ¿ok? Bien, entonces, si uno tuviera que decir, bueno, la verdad, ¿cuál sería esa caja de herramientas que todo profesional que acompaña procesos de inclusión debería tener? Inclusive cuando hablamos de procesos de formación de esos profesionales, ¿no? Porque ya el concepto de la caja de herramientas como algo estático es difícil de imaginar, porque esto va cambiando constantemente, ¿no? Pero si tuviéramos que sacar una foto hoy de una especie de checklist de qué deberíamos tener hoy cuando hablamos de explorar el recurso, ¿qué nivel de exploración deberíamos tener hoy? Y que si no lo tenemos, los invito a que destinen media hora del día de hoy para partir de ahí. Deberían tener todos los que estamos en esta reunión y todos quienes trabajan acompañando a chicos con un proyecto de inclusión, un usuario en ChatGPT, tener también la app descargada en el celular, tener un usuario en Gemini, idealmente también tenerla descargada en el celular para poder tener una experiencia de lo que puede hacer, lo que podría hacer una persona que acompaña a un alumno con proyecto de inclusión en el aula con eh, el alumno al lado. Y haber probado, aunque sea una vez, ahora igual les voy a mostrar cómo, todo lo que uno puede hacer cuando abre un texto en PDF utilizando desde Edge para poder utilizar Copilot como asistente. Hay un extra que es como un plus, ¿no? No lo ubicaría dentro del mínimo de contenido nodal, pero el que le interesa y lo quiere explorar es un excelente recurso. Conocer Poe. Poe es una especie de curador de inteligencias artificiales donde hay muchos bots. Ese bot que les mostré, ese bot se llamaba Summarize, donde yo le puse la investigación y le pedí un punteo de ideas en castellano, es sacado de acá, de Poe. Cuando uno entra simplemente entra en esta web y se crea un usuario. Esta es la página con la que se encuentra y tiene muchísimas cosas para hacer. De vuelta, la sugerencia es explorar e ir probando qué se puede hacer. Uno puede crear, tiene este botoncito que te permite crear tu propio bot. Acá ustedes pueden ver uno que se llama Lee por mí. Ese es un bot que creamos para un chico que está en secundaria con proyecto de inclusión, tiene síndrome de Down, no podía leer con fluidez los textos que le daban. Si bien hay muchas aplicaciones que sirven a los fines de escuchar textos leídos por otros, esta la configuramos con algunas opciones que va iluminando
las palabras que va leyendo y con botones visuales que son dos o tres comandos muy simples que aumentan las posibilidades de que lo pueda manejar con más autonomía, ¿sí? Pero bueno, independientemente de esto, como les decía, es como si se quiere em, un recurso más. Tener un uso ágil de ChatGPT, Gemini y Copilot actualmente abre un montón de campos y hay un montón tiene un montón para entretenerse en términos de las, eh, las posibilidades de uso que podría haber. Y un poco para compartir con ustedes, hay ejemplos como bien específicos. Esta es una de las investigaciones eh, con las que estuve interactuando en el último, siempre cuando voy a dar un taller, actualizo un poco las nuevas investigaciones que fueron saliendo porque va cambiando todo a tal velocidad que, bueno, me permite ir como actualizando la mirada. Esta investigación después también se las comparto, y un poco me pareció muy claro, este hace un resumen de una especie de ventajas y desventajas de la inteligencia artificial para aumentar las posibilidades de accesibilidad en proyectos de inclusión. Esto es una captura, ¿sí?, de la primera hoja. Si ustedes ven, es como un texto así bien tradicional, si se quiere, muchas palabras, suponen habilidades de lectura y de agilidad lectora bien desarrolladas. Ahora, si tengo en cuenta el diseño universal del aprendizaje, ¿sí?, uno de los fundamentos sobre los cuales se apoya todo el proyecto de educación inclusiva en nuestro país, que debería estar mucho más desarrollado de lo que está, que supone un nivel un trabajo eh, y un cambio de paradigma muy grande y además un desafío enorme en términos del tiempo que podría llevar a los docentes para planificar de esta manera, y veo qué herramientas me puedan ayudar a ofrecer la información desde diferentes formatos. Hay herramientas muy simples como esta que se llama Napkin. Vos sacás un usuario en Napkin, así como lo ven y está en la pantalla, y te encontrás con esto: obtener imágenes de tu texto. Yo ilumine esto que aparece acá, ¿sí?, todo este texto, la primera hoja la iluminé, la pegué acá, ¿sí?, aprieto este iconito azul, que es una especie de rayo, ¿sí?, que cuando vos te parás por encima, esta es una captura de pantalla y estás en la web, te dice, te vuelve a decir obtener una imagen del texto, ¿sí? Lo apreté y miren lo que obtengo. La información que está presentada en un formato secuencial, verbal, de texto recién, presentada de una manera visual, ¿eh? en- representando los conceptos de manera mucho más clara y simple, ¿no? Entonces, al margen de que el contenido nos interese en términos de que de verdad es una muy buena organización de las ideas en términos de, bueno, nos da un golpe de vista, una idea de los aspectos, las ventajas y desventajas eh, que pueden tener la inteligencia artificial aplicada a la educación. Entonces, bueno, la verdad que es un excelente recurso para personalizar el aprendizaje, acá lo vemos en concreto, permite un apoyo individualizado y re- ni- digamos, presentar niveles de complejidad diferentes según la necesidad de cada chico. Eso aumenta las posibilidades de participación, ayuda a crear entornos accesibles y puede ayudar a transformar decididamente las experiencias del aula, ¿no? Ahora, principales desventajas, y en esto hay un consenso eh, bastante universal, en donde hay discrepancias, es en qué medida, ¿sí? Bueno, puede generar gran deshumanización en términos de, bueno, de verdad hay cuestiones relacionadas con, nada, los aspectos culturales, de la experiencia y de la interacción del vínculo docente y demás. Preocupaciones éticas en términos de los sexos, de los sesgos inclusive que pueden tener las diferentes IAs. Eh, Generar dependencia tecnológica y aumentar la brecha de oportunidades, siendo sumamente determinante el acceso a Internet, a la conexión digital, al Wi-Fi y a dispositivos digitales, eh, en términos de que no hay posibilidad alguna de generar habilidades de este tipo si no lo tenemos, ¿no? Pero bien, bueno, siguiendo un poco con las posibilidades de accesibilidad,
lo que les quiero mostrar, lo que les voy a mostrar ahora es, esto es una captura de pantalla de mi computadora, como verán, está un poco sesgada las investigaciones que hay al respecto, que exploro. Y entonces lo que les muestro acá es cómo abrir un archivo en PDF utilizando como opción la herramienta de Microsoft, ¿ok? Simplemente botón derecho, abrir con, y elijo, en vez, depende de cómo ustedes lo tengan configurados, a algunos se les abra directamente con Chrome o en algunos casos no, o sea, depende, por ahí ya lo vienen usando hace bastante. Cuando uno abre el documento con esa herramienta, tienen esto, ¿sí? Y si yo ilumino el texto, todo lo que lo ilumino, ¿sí? Esto es una captura de pantalla del texto abierto, iluminado en la primera parte del resumen. A la derecha tengo estas alternativas entre los que está pregunta a Copilot. Yo solamente aprieto ahí pregunta a Copilot y sin necesidad de aclararle nada, ya de por sí me da como, me organiza la información resumida del trabajo. Bueno, el propósito, las dimensiones analizadas, como hay cuatro dimensiones fundamentales que ayudan a la inclusión educativa mediada por IA, accesibilidad, personalización, participación y autonomía. Como verán, las ventajas atribuidas a la IA y una educación inclusiva son bastante, se repiten en las diferentes investigaciones. Bueno, te cuenta que la fundamentación teórica del estudio eh, toma trabajos de Booth y ENSCO y de la UNESCO. Esto sin que yo haber tenido siquiera que darle un buen prompt, que es algo que uno escucha bastante. Bueno, la habilidad de hacerle preguntas a la IA es una habilidad que deberíamos trabajar con más fuerza. Seguro que sí, probablemente que sirva de algo, pero cada vez más las herramientas ya vienen como eh, pero armadas de modo tal que si vos no tenés una buena habilidad para diseñar un prompt o no diseñas un buen prompt, ya lo que tienen para darte aumenta enormemente tus posibilidades de comprensión. Para seguir desafiando la herramienta, le pregunto, simplemente vuelvo eh, salgo de ese punteo que me había hecho, vuelvo a iluminar eso que les mostré, le pongo simplificar para ser comprendido por personas con discapacidad intelectual. Así nomás, sin mucha vuelta. En un momento dudé si ponerle, utilizar el sistema, el método de lectura fácil, no dije nada. Y me da esto. La inteligencia artificial ayuda a mejorar la educación para todos. ¿Qué se hizo en este estudio? ¿Cómo lo hicieron? Simplemente pidiéndole eso. Y lo único que tuve que hacer, ni siquiera tuve que aprender mucha habilidad en el uso de la herramienta, simplemente abrir el documento con Edge, ¿sí? Para usar Copilot, que es la IA ya está inserta decididamente como una opción más dentro, perdón, acá sigue el estudio, ¿no? Entonces, eh, decididamente, si lo pienso de esta manera, por eso retomo al principio el concepto de esto de la ética, ¿no? De la importancia, la dimensión ética de todo esto en términos de, por supuesto que esto tiene un montón de, o conlleva un montón de riesgos que ahora los vamos a analizar, pero no dejo de pensar también el riesgo de dejar afuera de oportunidades cruciales a un montón de chicos si no exploramos un recurso como este. ¿Se entiende? O sea, qué, qué responsabilidad nos compete en el lugar en el que estamos de investigar el recurso, aún si no estamos ideológicamente convencidos eh, por todos los aspectos negativos que ahora vamos a profundizar sobre cuán buena noticia o mala noticia es este recurso para los procesos de aprendizaje de las nuevas generaciones, más no sea por identificar si en algunos perfiles puede marcar una diferencia significativa en relación a aumentar posibilidades de aprendizaje y participación, deberíamos explorarlo y experimentarlo para tomar partido de alguna manera, ¿no? Bien. Profundizando un poco sobre los riesgos,
Yo les recomiendo a quienes quieran profundizar un poco más sobre esto, leer este artículo que realmente es sumamente claro. Es un artículo presentado por Alberto Gatti, que es psicopedagogo y doctor en psicología. Eh, es realmente, a mí me pareció tan aclarador de tantos conceptos. Hace un análisis casi sociológico de cómo de cómo viene siendo la interacción del ser humano con los avances tecnológicos, cómo se producen, cómo se va moldeando el sistema cognitivo a partir de las diferentes herramientas que el mismo ser humano fue creando para mejorar sus experiencias, herramientas desde el martillo, ¿eh? Y cómo eso va moldeando nuestro sistema y al mismo tiempo nuestro sistema moldeado crea nuevas herramientas, sumamente claro, la verdad, y nos permite tener una comprensión muy clara de este fenómeno del cual se está hablando tanto, que es la principal preocupación a nivel mundial del impacto fuerte en la inteligencia artificial, y que es el fenómeno de lo que se llama delegación cognitiva, ¿sí? Es decir, cuando uno delega, cuando el ser humano delega en una herramienta creada por él, ¿sí? Determinada habilidad, la va perdiendo, ¿sí? La falta de uso de nuestro cerebro por la misma plasticidad, neuroplasticidad que tiene de poder eh, reacomodar funciones que tenía destinadas inicialmente con un objetivo y utilizarlas para otro, va modificando su manera de resolver y eso hace que pierda una habilidad cuando la deja de usar, ¿no? Y entonces Gatti plantea, bueno, la verdad es que si trasladamos esto a lo que es la habilidad de lectoescritura, ¿sí? Y bueno, decididamente, de alguna manera, podríamos estar externalizando el pensamiento crítico y la reflexión. Hoy el sistema utiliza eh, el análisis de texto y todo lo que es la estrategia de comprensión lectora para desarrollar habilidades de pensamiento crítico y la reflexión, ¿ok? Si nosotros dejamos de exponer a los chicos a tener que analizar textos, bueno, podría eso ser en decremento de esas habilidades, ¿no? Pero bueno, pero la verdad es que también podría ser que utilicemos todo esto que está sucediendo para desarrollar otra manera, ¿no? Diferente, pero que podría también ser efectiva para desarrollar el pensamiento crítico. Y esa es la tarea que, de la cual deberíamos ocuparnos quienes eh, trabajamos en educación, en salud mental, o quienes podríamos aportar sobre todo lo que son procesos de aprendizaje, ¿no? Eh, y decididamente los chicos nos necesitan en esa interacción en términos de que podemos aumentar las probabilidades de que la interacción con la inteligencia artificial sea más asertiva y favorecedora al pensamiento crítico que la experiencia sin nuestra intervención, ¿sí? Entonces, decididamente, eh, un poco a lo que alienta el artículo de Gatti con unos fundamentos mucho más sólidos y poderosos que el resumen que les hice, es esto, ¿no? De, bueno, entender un poco lo que está sucediendo y empezar a pensar, bueno, pues, ¿qué tendremos que hacer para que la interacción de los alumnos con recursos como esto aumente el pensamiento crítico u otras habilidades que empiecen a ser necesarias en este nuevo contexto, ¿no? Y entonces, volviendo a resumir esto que ya nos había dado allá esa Ian Apkin de manera muy clara también, hoy podemos decir, hoy, digo, y esto cambia, ¿no? Constantemente, podemos decir que es una excelente herramienta para dar feedback personalizado, de verdad, en procesos de aprendizaje, cuando los chicos están aprendiendo habilidades en las que no son expertos, que no les sale inicialmente, la precisión, la paciencia y la efectividad con la que un chat da feedback en relación de darle información de la manera más clara y objetiva, con la cuota de motivación que los chicos necesitan, realmente es sumamente útil. Le falta el vínculo. Entonces, decididamente, si a eso le agregamos un trabajo conjunto, colaborativo, con un vínculo con un docente, aumentamos exponencialmente la experiencia, sin duda. Y eso es por ahora indelegable. Y decididamente eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Solamente por el hecho de que puede aumentar posibilidades de accesibilidad y aprendizaje. Y bueno, estando atentos
a la delegación cognitiva eh, que se genera en aquellas tareas que dejemos de hacer, en una participación activa, crítica, responsable y decidida sobre qué habilidades vamos a delegar y vamos a alentar a los chicos que deleguen en esos recursos, y teniendo en cuenta también que, qué sesgos tienen hoy los recursos, las herramientas con las que interactuamos, para estar atentos a eso y para poder contrastarlos con otras fuentes, ¿no? De alguna manera. Y quiero hacerles como un paneo, así muy simple y general, pero para estar, me parece importante como tenerlo en cuenta, de las distintas herramientas que hoy circulan en Argentina, ¿sí? A las que son accesibles y a las que la población accede, la mayoría de acceso gratuito, pero algunas requieren alguna suscripción. Lo que sí creo que es notorio y transversal a la mayoría es todos los recursos que están dentro de la gama paga, de que hay que pagar de alguna manera algo. Los costos son significativamente más baratos que lo que estábamos acostumbrados hasta el momento en productos eh, de este rubro, por decirlo, ¿no? Bueno, primero, la Organización Mundial de la Salud tiene un bot, se llama Sara. Sara, quiero decir, perdón, ¿no? Hablando de, elige una mujer, la Organización Mundial de la Salud, como alguien que refiere a confianza y seguridad en términos médicos. Es la especie de chat GPT de la Organización Mundial de la Salud, con lo cual, si uno va a consultar dudas relacionadas con salud, parece ser más pertinente hacerlo con Sara que hacerlo con ChatGPT. Por supuesto, Sara va a remitir con mucho más frecuencia que ChatGPT a una consulta médica o a chequear con el médico, lo va a hacer de manera más útil y responsable, pero sí también nosotros probamos en un curso de preguntar, de decirle que nos habían dado un diagnóstico de cáncer, y realmente primero hizo algunas preguntas más específicas de qué tratamientos me habían recomendado. Después se ofreció: ¿querés que te converse sobre el estado actual de los diferentes tratamientos que existen, las posibilidades de accesibilidad de eso en tu zona? Un montón de información que bueno, de vuelta, ¿no? Es parte del asunto, pareciera ser en esta era, saber y preguntarle a quién, ¿no? Básicamente, eh, dependiendo de la necesidad que uno tiene. Hay hay una plataforma que tiene mucho trabajo de investigación atrás, que tiene todo un programa de entrenamiento a padres para chicos con problemas de conducta. Y la verdad que, si bien requiere una suscripción mensual, la suscripción más o menos es equivalente al valor de una consulta en Buenos Aires, de una consulta de un terapeuta que oriente a los padres por mes. O sea que esto sería el equivalente a pagar una consulta privada por mes. Em, y y teniendo accesibilidad al bot del programa 24/7, ¿no? Están haciendo un seguimiento bastante exhaustivo de los resultados, indagando a los padres y al nivel de bienestar en la crianza de chicos con problemas de conducta y de trastornos desafiantes, y la verdad que está teniendo muy buenos resultados. Tiene atrás mucha investigación de la Universidad de Stanford y de Palo Alto, y todo esto, el director de este proyecto es un psicólogo argentino, quiero decirlo, así que no es menor. Al margen eh, de que hoy parece improyectable en muchas regiones del país a lo que suponga una suscripción paga, la verdad es que pensar eh, es como una especie de medida del potencial que esto tiene, ¿no? Estamos hablando de gente que por ahí vive en zonas que no tienen acceso a profesionales formados en el tipo de intervención que sus hijos requerirían, que podrían tener acceso a un tratamiento de calidad, ¿no? Bueno, después acá en psicopedagogía tenemos un bot específico, especializado, que creó Gastón Sánchez, psicopedagogo, apasionado de la inteligencia artificial en educación. Este bot es de acceso gratuito, es un bot creado con Poe, ¿sí? Lo creó con esa IA que les mostré antes, usando la sección Crear.
está cargado con toda bueno, con la resolución 311, con el manual del WISC, con la ley de educación, la ley de dificultades de aprendizaje, y entonces si voy a consultar sobre cómo redactar algunas adecuaciones por un chico de determinado perfil, tal vez le preguntaría a este bot por sobre encima de preguntarle a ChatGPT, ¿no? Rivadavia lanzó una inteligencia artificial. Requiere una suscripción paga y sumamente cara. Al momento no es un recurso que pueda ser accesible, creo yo, masivo, o que pueda tener gran alcance en nuestro país, pero sí, decididamente ¿cómo decirlo? Como el producto en sí, las hojas Rivadavia, es creo yo un signo de la época en términos de, bueno, estas hojas, quienes se dedicaban a fabricar hojas, ¿sí? Tan conocidas por todos en la escolaridad, terminan dedicándose a diseñar una plataforma basada en inteligencia artificial para eh, personalizar aprendizaje, ¿no? Mm. Existe una plataforma que está teniendo bastante alcance acá, que fue creada por unas psicopedagogas tucumanas, eh, que trabajan en acompañamientos de proyectos de inclusión. Y la verdad es que es una herramienta con un costo sumamente accesible, que si consideramos eh, los costos a nivel general en lo que el tiempo que lleva y la cantidad de personas involucradas para adaptar material y contenido personalizado para diferentes perfiles, realmente eh, es amortizado de alguna manera, sumamente clara e intuitiva la interacción. Se llama Selmira, cuando entran en la página web, ahí selmiralearning.com, tiene un videito explicativo muy simple de cómo se usa y aumenta enormemente las posibilidades de personalizar diferentes materiales cuando hablamos de pensar, ¿no? Propuestas que puedan ser de alguna manera eh, diversificadas y personalizables a alumnos con diferentes perfiles. Grandes rasgos, un poco el mensaje que quería transmitir hoy con ustedes. Ahora igual quiero escucharlos y aclarar dudas eh, o debates y objeciones. Por supuesto que acepto ideas diferentes. Em, pero sí creo que cuando hablamos del concepto de neurodiversidad y este concepto tan poderoso el hecho bueno, tratar de educar para la diversidad, ¿no? De alguna manera, eh, es un recurso que realmente puede aumentar posibilidades de aprendizaje y que creo yo que tiene que empezar a ser uno de los objetivos centrales cuando hablamos de- de desarrollar habilidades en chicos con desafíos en el desarrollo, porque de alguna manera, si nosotros tomamos este concepto, lo que es el concepto de construcción de nichos que plantea Armstrong, él lo que dice es, bueno, eh, una de las habilidades que tenemos que desarrollar, que vamos desarrollando las personas, independientemente del perfil que tengamos, es, sí, nos tratamos de adaptar nuestro cerebro y nuestro perfil a las necesidades del entorno, pero también encontramos la manera de adaptar el entorno a las necesidades de nuestro cerebro. Y eso es gran parte de lo que consiste el trabajo en educación inclusiva, y cuando trabajamos con chicos con estos desafíos, les buscamos enseñar a desarrollar recursos compensatorios. Y parte de esos recursos compensatorios es acomodar el entorno, es si tengo que leer un texto complejo y tengo baja fluidez lectora, pues ponerlo en un dispositivo y escucharlo, ¿no? Bueno, eso es hoy replicable a millones de habilidades y es parte de nuestro trabajo enseñarles a los chicos a cómo usarlos a favor para poder compensar diferentes habilidades en las que tuvieran algún desafío, ¿no? Buscando esto, enseñarles a construir nichos, acomodar el entorno en función a su propio perfil. ¿Y qué habilidades requiere hacer esto para nosotros, no? Y ahí tenemos desafíos bastante mayores, les diría. Decididamente, eh, Alejandro Melamed, que viene analizando cómo todo esto está cambiando las organizaciones desde hace muchos años, él plantea, la verdad que la habilidad del momento es la agilidad, la flexibilidad, el estar abierto a aprender, estar abierto que lo que sabía hasta el momento, mucho, mm, no,
no es un valor. Tengo que flexibilizar mi mente y postura para poder estar abierto a acomodarme a lo que sigue, ¿no? Y un poco para compartir usos así concretos, les quiero compartir algunos usos que yo le he dado y me ha servido bastante. Le compartí recién a Sofía antes de que empecemos. Acá en Cava salió una nueva normativa eh, sobre educación inclusiva el 16 de julio, justamente en las vacaciones de invierno, y justo tenía que tener una reunión cuando terminaban las vacaciones con una escuela privada, y todo lo que yo tenía pensado de cómo, qué sugerir, que por ahí cambiaba con con esa resolución que salió, entonces quería más o menos tener una idea. Entonces un poco le pedí que me diga qué, digamos, qué nuevas implicancias tenía, ¿no? La normativa. Y entonces no solo eso, sino que me sugirió, cuando uno conversa, esto se lo pregunté a ChatGPT, cuando uno conversa en general con cualquiera de estos bots, siempre termina la conversación ofreciéndote cosas nuevas, ¿no? Es un poco el concepto este que es lo que entra dentro de la lista de las desventajas en términos de que lo hace adictivo eso, ¿no? Porque te ofrece algo más y algo más y algo más. Y entonces, dentro de las cosas que me ofrece un checklist para ver cómo podría eh, una escuela implementar los cambios que requeriría la nueva normativa. Y lo que sí creo que es importante, siempre teniendo la posibilidad de chequear de dónde saca eso que me sugiere, ¿no? Que es otra habilidad que en esta instancia de la inteligencia artificial es sumamente necesaria. Pareciera, digamos, hay bastante a favor de pensar que esto mes a mes va mejorando en relación a la precisión, porque por ahora decididamente hay que seguir chequeando y contrastar con otras fuentes, ¿no? Bueno, otro uso que a mí me sirve bastante, yo en habilidades matemáticas soy bastante básica, ¿eh? Si además hablamos de contenidos matemáticos de nivel secundario, ni les digo, entonces me es muy difícil ayudar o orientar a profesores que sí manejan el contenido de matemática, complejo, logaritmos, trigonometría, sobre, bueno, de qué manera, en qué medida esta chica, la persona en la que estoy pensando, que tiene dislexia y discalculia, se puede deducir de la manera en que resolvió que tiene las competencias centrales que se busca evaluar, porque no sé sobre el tema, no lo termino de entender. Y ahí, de verdad que puede ser un gran recurso. Yo le pido, bueno, esta es una prueba, está corregida, esta chica tiene dislexia, podría decir que sabe lo central del tema. Y mirá, sí, me dice el ChatGPT, pero me da los argumentos de por qué. Describe de qué manera implementa las nociones básicas que se espera que tenga. Describe cuáles dificultades de las que se observan en la prueba son esperables por su condición. ¿Mm? Me hace un resumen general, bueno, comprende los conceptos clave de operaciones con polinomios y funciones, necesita apoyo en la escritura ordenada del procedimiento, manejo visual de los pasos y entrenamiento guiado en cálculos básicos. Entonces, eso, por supuesto que lo chequeo con la persona experta en la temática, pero abre una manera de mirar el asunto que no hubiera podido plantear si no tenía este feedback, ¿se entiende? Sigo con matemáticas, como verán. Y en esa línea hay una habilidad, hay un bot que es de GPT, de ChatGPT. Cuando ustedes acá a la izquierda ven estos cuatro puntitos, ponen explorar GPT, les aparecen como diferentes herramientas de ChatGPT. Si ponen en el buscador que les aparece este nombre Flexi, una de las opciones es este bichito naranja, que es específicamente diseñado para orientar en exactas. Entonces simplemente le pongo una imagen de un libro de matemática y le pido que me simplifique los ejercicios. Y entonces me va haciendo una versión más simple. Después me da qué conceptos tengo que conocer para poder eh, hacer esos ejercicios y las habilidades como centrales, ¿no? Entonces, de alguna manera, me permite tener como mayor, bueno, me ofrece un paso a paso, como les decía, te sigo ofreciendo cosas que es lo que lo hace adictivo, pero siempre con una manera sumamente ágil y simple y amigable, ¿no?
otro uso posible. Nada, puntualmente una paciente con dislexia que está haciendo el CBC en la UBA, tenía un parcial de filosofía y le habían dado una consigna, que la consigna en sí era una carilla entera, pero una carilla de verdad sin sangrías, sin párrafos. Y ella me decía, yo simplemente necesitaría que haya como un punteo, algo que visualmente yo pueda identificar partes. Le pedimos esto a, a un bot de Poe, al mismo Summarize ese y arma esto que a la chica en cuestión le parece que podría ser mejor, porque la profesora le había pedido, dame algún ejemplo de cómo necesitaría que yo lo adapte. Entonces le mandamos esto y eso le alcanzó para poder, le propusimos inclusive que use la misma herramienta. Bien. Y lo último que quiero compartirles para no pasarme el tema, entiendo que estamos a los juegos con el tiempo, hay una herramienta de Google que se llama Notebook LM, está, eh, es gratuita, está disponible al acceso a todos. Este, cualquiera pueda crear un usuario creando el usuario con Google y tiene como diferentes herramientas, tiene la posibilidad de que vos te vayas creando como cuadernos borradores, donde vos vas subiendo el material, ¿sí? Y después podés hacerles preguntas para que relacionen ese material, pero también tiene la posibilidad de hacer un podcast, tiene la posibilidad de hacer videos, tiene la posibilidad de hacer una guía de estudio, un esquema, eh, y para ejemplificar esto que yo les digo de perdón, ahora una aclaración, estos que aparecen ahí abajo, estos de acá son los cuadernos que yo creé, ¿sí? Pero para graficar un poco esto de cómo uno aprende explorando, les quiero compartir, para ver cómo funcionaba, le había subido un PDF, el PDF de un PowerPoint que yo había armado con pasos de cómo estudiar con inteligencia artificial, ¿sí? Cómo aplicar técnicas de estudio específicas usando inteligencia artificial. Y probando, apreté un botón que no sabía en su momento qué era, ¿no? Cuando uno sube el material, aparecen como estas tres secciones, una material donde uno puede subir fuentes, automáticamente te hace como un resumen de la fuente que subiste, podés interactuar con un chat, ¿sí? Sobre esas fuentes que les diste, y hay una sección que dice estudio, ¿sí? Donde hay como diferentes opciones que son estas tres que están acá abajo. Ahora aparecen más, ahora está también la posibilidad de hacer un video. Y yo apreté esto, audio overview, la verdad que no sabía bien qué estaba apretando, quería ver cómo lo hacía, qué era, me iba a hacer un audio, me iba a convertir a audio el PDF, y me hizo un podcast. Quiero compartirles el podcast que me armó. Entiendo que debería estar pudiendo compartir el sonido. Voy a verlas a ver si su reacción para ver si lo escuchan. Bienvenidos. ¿Escuchan? Hoy vamos a meternos de lleno en la Guía para armar tu propio método de estudio 4.0 de María Tresca. Un tema súper interesante. Totalmente. Vamos a ver sus ideas claves sobre cómo organizar el estudio de forma, bueno, más efectiva hoy en día. Claro, considerando cómo aprende el cerebro y hasta cómo usar la inteligencia artificial. Exacto, como una aliada. La idea es sacar lo más útil, lo más práctico de esta guía. ¿Entienden? No hay un guión. ¿Sí? Es un PowerPoint con sugerencias de cómo estudiar y de repente hay dos personas conversando, no son personas, no existen, dos voces. Todo eso se creó en un clic, en segundos, sin que yo siquiera le ponga el prompt correcto, ¿no? Entonces, escuchar un podcast sobre el texto de historia antigua para un chico, o sea, realmente marca una diferencia. De vuelta, con lo que eso implica, ¿no? Digo, estas herramientas están accesibles al alcance de la mano de todos los chicos hoy en día, muchos la conocen, pros y contras. Bueno, aumenta posibilidades de comprensión si nuestro objetivo es el contenido en sí y probablemente puedan entender más de historia antigua, se motiven más y lo puedan eh, compartir después mejor con sus compañeros. Habilidad cognitiva per se, de comprensión lectora y de aprender a partir de la lectura de un texto, y vamos a tener que sentarnos a pensar cómo vamos a desarrollar esa habilidad. Porque sí, seguramente va a haber
menos interacción en la lectura de texto, ya la viene viendo, ya viene, esa habilidad ya viene en decremento en el mundo entero. Las habilidades de comprensión de texto en la población general viene bajando año a año a partir de la irrupción o disrupción de toda de Internet y de las nuevas tecnologías, ¿no? Es un desafío que decididamente hay, Bienvenidos. espera, Hoy vamos a ahí. Uno de los alternativas es, bueno, si no puedes contra tu enemigo, únetele, se dirían, ¿no? Por ahí. Y entonces, eh, bueno, busquemos desarrollar estrategias de interacción efectiva con inteligencia artificial. Bueno, enseñémosles a compensar aquellos recursos que hoy en día obstaculizan la comprensión lectora en bastantes de los chicos con los que trabajamos. Eh, Enseñémosles a compensar la falta de vocabulario, la falta de conocimientos previos que tienen gran impacto en las posibilidades de comprensión. Entonces, fomentemos un uso, bueno, usar ChatGPT o el que quieras para que tener más chance de poder entender el texto. Y en todo caso, si realmente no podés sostener la motivación en leerlo entero, hace esto, pedile que te dé los conocimientos previos, que te dé el vocabulario nuevo y después ponete el podcast. Pero de alguna manera estamos de esa manera buscando una interacción más asertiva. Un poco el mensaje que les quiero compartir, o la manera en la que quiero transmitir de pararnos frente a esto que sucede, es una mirada optimista en términos de el concepto madre del optimismo es entender, encolumnarse dentro de la idea de que queda trabajo por hacer. Hay algo que nosotros podemos hacer para que esta experiencia aumente posibilidades de aprendizaje. ¿Sí? Y la otra postura que en general aumenta posibilidades de solución a nivel general es partamos de con qué contamos. La motivación que esto genera en los chicos es algo con lo que contamos. Las posibilidades de accesibilidad que ofrece es algo con lo que contamos. Entonces, busquemos hacer aquello que necesitamos en educación, solemos hacer intuitivamente, enseñemos un uso asertivo, mostremos cómo se hace, demos el andamiaje adecuado y alentemos su uso. Pero para eso, primero, seamos conscientes de todo lo que genera en nosotros, según la edad que cada uno de ustedes tengan, esta disrupción total de la revolución que estamos atravesando, y propongámonos metas mínimas y posibles que aumenten nos den más posibilidades de explorar el recurso, para posicionarnos de una manera más profesional y asertiva en poder hacer estos tres pasos eh, que sugiero. Y un desafío posible corto y pequeño, bueno, un desafío que suponga tres acciones cortitas. Primero, probar una inteligencia artificial nueva que no hubieran usado hasta ahora, si alguna de las que mencioné no las habían usado, pruébenla. Usar una inteligencia artificial que solían usar para algo distinto que no hubieran usado y probar un prompt nuevo, inclusive pedirle orientación a la IA sobre qué prompt podrían usar para resolver determinado problema. Eso sería un poco las ideas centrales, lo que les recomiendo para posicionarse, poder tomar criterio en relación a una exploración asertiva y profesional del recurso y desde ahí poder orientar y acompañar los procesos de inclusión. Voy a dejar de compartir. Buenísimo, Bien. María. Sí, sí, decidimos extender un poquito la clase, dada la tardanza que tuvimos para arrancar. Así que Sí, bueno. perdón, lo supuse, No, dije seguramente me interrumpirán si hay algo que lo impida. sí, totalmente, porque perdimos muchos minutos, como 15, creo, 20, y la verdad es que valía la pena. Y bueno, los colegas que se quedaron y que podían estar un rato más, Gracias, sí. podemos debatir dar un ratito para debatir y para intercambiar esta clase Bien. maravillosa que nos diste. Ahí hay comentarios en el chat que no sé si vos podés ver ahí. Ahora eh, los veo, sí, perfecto, no los había visto hasta ahora. Porque hay varios, algunos son comentarios, bueno, muchos agradecimientos por supuesto, pero Mabel Boychuk escribió algo. eh, Para, si me querés, porque tengo, no sé en cuál enfocarme. ¿Querés así funcionar de moderadora y elegir vos en función de lo que viste viendo sí, hasta sí, porque hay ahora? muchos que, ahí va. Muchísimas, igual abrimos micrófono, quien quiera decir Bien, algo, por supuesto, sí, levanta la obvio. mano, Sí, hola, comentarios, intercambios, lo que fuera. Mabel Boychuk puso muchísimas gracias María, muy interesante todo. hola, ¿me escuchan? Ah, Ignacio, hello. Hola, ¿cómo les va?
Bien, estaba Eh, leyendo comentarios, pero vamos. bueno, no, yo, la verdad que me parece como fascinante la clase de hoy. Nada, yo creo que en el discurso, en tu discurso, me parecía como que aparecían mucho los chicos, ¿no? Pero yo la verdad es que me parece que por casi la totalidad de la clase me olvidé de los chicos y pensé en mí mismo como adulto y en esta, en esta transición, en este transitar en las inteligencias artificiales. Yo me recibí de licenciado en psicopedagogía en 2007, la modalidad de enseñanza, sobre todo en esa universidad, era bastante tradicional en donde yo cursé. Hoy estoy cursando la licenciatura en educación y la modalidad de enseñanza, la verdad es que está basada en inteligencias múltiples. Hay varias materias, hay una materia troncal que es la de nuevos entornos y alfabetización digital. Eh, y nada, en cuanto a mi construcción, digamos así como estudiante, muchas veces me presentó la duda, porque la verdad es que para mí era chino básico. Hoy por hoy, la verdad es que aprendí como sacar lo bueno de la inteligencia artificial, intentar siempre desde donde puedo, ¿no? Siempre intentar construir desde mis propios saberes, de lo que puedo construir yo, desde la propia autoridad y mi pensamiento, pero entender que la inteligencia artificial, nada, tiene que ser utilizada como un recurso y, digamos, el aprendizaje está ahí, ¿no? Entenderlo y utilizarlo y aprenderlo como un recurso. Y por eso me pareció como muy interesante la clase, porque la verdad que me sirve, me ayuda, como que me fuerza a cambiar un poco el paradigma en el que estoy siempre como parado. Así que muchísimas, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Es todo un desafío hacer esa reflexión de alguna manera. Eh, Entiendo, te escuchaba cuando decís, bueno, cuando yo me formé, la formación primera de grado que tuviste nos compartías, era como más tradicional, y la verdad es que sí, la mayoría de los que estamos acá tuvimos otro, realmente era otro mundo, ¿no? En todo sentido, al margen de cuánto le cueste y le vaya a costar a la educación per se cambiar, es un monstruo, así una especie de cosa gigante que para generar cambios, eso que yo les compartía al principio, que nos cuesta a los seres humanos, a las organizaciones, imagínense. Realmente es mucho más difícil, ¿no? Bueno, ahí leo, si te parece, lo de Mabel, que decía, muchísimas gracias María, muy interesante todo. Para mí la inteligencia artificial ofrece tantas herramientas para nuestros alumnos con proyectos de inclusión que sus beneficios superan ampliamente las desventajas. Realmente no me preocupa para nada la delegación cognitiva. Si un niño aprende a leer, a escribir, a comprender un texto, y claro que sigue siendo imprescindible nuestro contacto humano, uno a uno, para que como docentes funcionemos a modo de puentes entre la IA y los alumnos con desafíos en el aprendizaje. Después Mariana Coincido, sí. Sirian comenta, me resulta peligroso que sabiendo que la IA es sintaxis y no semántica, no se aclare en que no deja de ser un software. Bueno, esto es discutible, ahora lo vemos. Comencé con muchas preguntas y en la clase se fueron abarcando y respondiendo. Muchas gracias. Bueno, del resto, a ver, pero a ver cosas que haya para como reflexión. Bueno, ahí estamos. Después hay muchos agradecimientos, por supuesto. Em, Muy interesante, desafiante y motivante. Chequear siempre, porque a veces lo que resulta verosímil puede no ser verdadero, pero sin dudas una herramienta muy útil. Sí, eso que decías vos antes del tema de inventar, que tiende a ser la IA, sin duda la mirada crítica tiene que estar porque te puede llevar por un camino bastante extraño. Pero bueno, esto que decían de la sintaxis y la semántica, según yo entiendo, pero bueno, ahora nos dirás vos, María, funciona como Sí, porque es un lenguaje. modelo, los lenguajes, Es un lenguaje y no, como tal son tiene predictivos. semántica. Y tiene semántica en el sentido de que tiene todo que ver con la construcción de sentido también en sí mismo como lenguaje. A ver, hay mucho debate al respecto. Debato los test de los domingos con mi padre, de 83 años, al respecto, que ha leído y lee mucho más que yo, entonces me termina. Eh, Hay muchas investigaciones y debates en relación a cómo, a la importancia de entender el modo de razonamiento del recurso. La verdad que lo que más disrupción generó en todo esto es que la manera de interactuar de esas herramientas es peligrosamente parecido al humano.
Y ahí está el problema. Eso es lo que nos preocupa. Nos preocupa la parte eh, parecida a la humanidad, no de artificial, en realidad, ¿no? Sí. Porque de repente crea. Nosotros veníamos preparados, bueno, de hecho, hasta hace no muchos años, hasta yo hubiera reforzado el concepto, y los programadores, qué sé yo, no sabemos qué habilidades, cómo va a seguir el mundo, pero programar es una habilidad que seguramente no te vas a quedar, digamos, no te vas a quedar afuera, pues sabes programar, olvídate. Ya se está hablando de que todo el mundo de la programación está como totalmente redefiniendo las habilidades, porque en definitiva al revés, lo que van a tener que hacer es entender las necesidades de la organización y cuestiones más relacionadas con lo humano que con codificación, ¿no? Eh, el link de Psicopedia no lo encontré, o sea, en la presentación que ahora les vamos a compartir, está perdón, me traje con el comentario, está el código QR de, del link del bot este de Psicopedia, lo escaneándolo accedes al toque. Y van a tener la clase grabada En igual. relación, Ujú. además, bueno, sí, sí, está la clase de verdad, pero sí, lo de la verosimilitud, así empezó mi interacción con la inteligencia artificial. Yo empecé preparando una clase sobre habilidades académicas en el siglo XXI y le pedí a ChatGPT investigaciones recientes de universidades de distintos países del mundo sobre habilidades académicas, cómo se modificaban. Me pasaba cantidades de estudios con el nombre, la publicación, la universidad. Fui acumulando diferentes tipos de estudios, no sabía, tenía estrés de cómo iba a hacer para leer todo eso. No existía ninguno de los estudios que me pasó. Y ahí va lo de la verosimilitud. No existían, no eran estudios cuando los salía a buscar en Google académicos, no existían. Le pregunto, ¿de dónde sacó esto? Ah, no, esto es un posible estudio de una posible, o sea, universidades reales, universidades de Stanford, nombres de autores que existen, y ahí está la peligrosidad en términos de que no te hace ni dudar. ¿Sí? Ahora, cuando le cuestioné esto, me dice, ¿vos querés estudios auténticos y verificables? Y entonces simplemente poniendo auténticos y verificables obtenía lo que necesitaba. Y eso me dio, ahí está lo de la experiencia y explorar el recurso. Pues es eso lo que tenemos que enseñar en todo caso. De todas maneras, entre eso que me pasó en eh, julio, agosto del 2024 y hoy, la situación es completamente diferente. Los modelos han evolucionado enormemente. Realmente, sí, por supuesto que la situación ideal es adjuntar uno la información que quiere que procese, pero todo lo que yo les mostré fueron interacciones sobre material que yo les subí. ¿Ok? Hay que entender bien para qué es útil, no es útil para pedirle datos, no es útil para hacer un rastreo de información sobre un tema que uno no conoce. Hay como muchas cuestiones que tienen que venir asociadas y que hacen lo que se llama hoy alfabetización en inteligencia artificial, ¿no? Bueno, vamos a tener que ir terminando. No sé si algún comentario. Sí. Acá, Sofi. Yo quiero decir que la verdad había un montón de recursos que no conocía, así que me pareció muy interesante también poder verlos con ejemplos. Lo del Eh, podcast me llamó re la atención porque no me imaginé tampoco Te que morís, más esto. increíble, increíble, O increíble, sea, increíble. honestamente me parece que hay Sí, muchas herramientas que podemos conocer y podemos intentar utilizar y siempre esto con un pensamiento crítico, pero sabiendo que tiene muchas posibilidades Ujú. y muchas sí, alternativas de uso. También lo de corrección de una prueba para ver qué es lo que pretende este alumno, se me ocurre como trabajo de metacognición con nuestros chicos también. Eh, como un montón de total, herramientas. Sí, excelente. total, En ese sentido, excelente. total. Perdón, primero agradecer, por supuesto, muy interesante la clase. Yo preguntaba por el link, a lo que me refiero es cómo uno empieza a buscar, digamos, a dónde, si no tiene ese Hoy QR, qué es lo que tiene que poner para que le aparezcan los prompts, sería. tenés que poner poe.com. Sí. Espérame que lo voy a vos te aparece, ahí te aparece la posibilidad de poner de crearte un usuario, ¿cierto? Voy a ver si te lo puedo compartir yo, que aunque no sea la creadora, sí, lo comparto acá en el chat, mira. Claro, uno, es eso, es porque no tenemos usuario. Ahí Vos está. haces clic ahí, igual te va a pedir que te saques un usuario y te logueas como con Google. Así para cualquiera que queramos.
investigar. O sea, siempre tenemos que tener un usuario. En todos tenés que crearte un usuario, en cada uno, en Gemini tenés que entrar a Gemini, pones en Google y te lo va a mostrar. En ChatGPT tenés que entrar a OpenAI, igual eso tenés cuando recibas el PDF, el PowerPoint, vos vas a ver que está el link cuál es la dirección de OpenAI para crearte ahí el usuario. Gracias. No, por favor. Ahora, Sofi, te mando por WhatsApp el PowerPoint en PDF, así ya lo puedes enviar. Sí, sí, podés, buenísimo. Yo justo le decía a Andy eso, que nos encantaría tener ese PDF. Sí, por supuesto. Pará, ahí. Igual les digo que nadie somete archivo en esta era. O sea, en 2 meses todo esto es obsoleto. Ya nada aplica, pero por lo menos sí la manera de entenderlo, digamos, de pensarlo. Pero los recursos lo estoy convirtiendo ahora para que le queden en PDF. Bueno, vamos a tener que ir cerrando la clase. La verdad es que maravillosa, María, muchísimos recursos muy concretos, muy prácticos, muy llevaderos al día a día. Y me parece que la clave está en lo que vos nos trajiste al principio, que es lo que emocionalmente también nos provoca querer investigar y curiosear con estas herramientas o no, o te genera una resistencia, un miedo. Y es bueno ir superando eso y decir, bueno, nada, me pongo a investigar, a ver, yo tengo cierta tendencia, o me veía reflejada en las formas en que vos vas buscando, soy muy parecida en eso, en la forma. em, y me parece interesante eso, ver, también trabajar lo que uno le provoca para animarse e investigar algo nuevo. Que bueno, después ves si lo Total. usás, no lo usás, cómo lo usás, bueno, ya está. Así que bueno, mil gracias. Me parece que nos diste un pantallazo interesante. Vamos a tener la clase para consultar. Y de los colegas, gracias por quedarse un rato más. Perdón por el lío del inicio. Se había desconfigurado algo que no encontrábamos. Pero bueno, siempre acá en el equipo hay gente joven que encuentra la manera de llegar y usa esas lógicas para llegar. Así que, bueno, gracias. Gracias. Nos encontramos en 15 días la gente del curso. Bueno, un gusto, todo. Muchas gracias por el tiempo. Ahí, Sofi, te mandé la clase y te voy mandando los artículos. Genial. Muchas gracias, que tengan Gracias. buen día. Gracias, gracias. Adiós, chau, chau.